los que creyesen en Él. ¿Por qué? Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Fíjese bien, la humanidad entonces todavía no experimentaba esa forma de adoración en el Espíritu. No había habido un derramamiento del Espíritu Santo, no había venido el Espíritu Santo. Entonces, el asunto que tenemos que descubrir aquí es: ¿los fariseos eran sinceros con lo que hacían o no? Sí, Pablo, el apóstol Pablo, era un fariseo de fariseos y sinceramente perseguía a los cristianos para matarlos, porque él creía que estaba sinceramente sirviendo a Dios. ¿Cuántos vinieron sinceramente esta mañana? Ok, ojo con eso. La sinceridad no es todo lo que Dios espera de ti y de mí. Dios no solamente está esperando que venga usted y yo a la iglesia con una motivación correcta o con un espíritu sincero. Es mucho más. Cuando estamos entendiendo el punto de Jesús, tengo que ir entonces a donde Jesús dice: la hora viene y ahora es. ¿Cómo que ahora es? Si el Espíritu Santo no había venido, si el Espíritu de Dios no había sido derramado, ¿cómo es que y ahora es? La adoración motivada por el Espíritu existió en aquel tiempo. Es pregunta, ¿sí o no? No sabe, porque yo tampoco sabía. ¿Existió o no existió? Hay una confusión en el asunto. Ahora, sí existió, pero le voy a decir de qué manera. Porque Jesús, Cristo, la presentó al Padre. Nadie antes de Cristo dio o mostró una adoración en espíritu y en verdad hasta que Cristo lo hizo. ¿Cómo podemos confirmar o comprobar esto que le estoy diciendo? Le voy a dar solo una muestra porque no hay el tiempo para esa frase para el final, por favor. A los niños: sí, Padre, porque así te agradó. Esto que estaba haciendo Jesús era adoración, porque se regocijó, porque alabó y porque oró en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, pero es el Espíritu de Cristo, porque nuestro Dios uno es. Él entonces, otra referencia también que sugiere la adoración por parte de Jesús, que fue en el Espíritu Santo. Vaya conmigo a Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Una y ya. El escritor de Hebreos dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante, otra vez, 1, 2, 3, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, cuando Jesús dijo: la hora viene y ahora es porque Él estaba adorando al Padre en el Espíritu Santo. Cuando usted y yo encontramos la palabra Espíritu con mayúscula en la Biblia, se refiere al Espíritu de Dios, y cuando encontramos con minúscula se refiere a cualquier otro espíritu, humano o satánico. ¿Estamos acá? Entonces, Jesús, cuando tiene esta expresión en espíritu y en verdad, y luego dice: y la hora viene y ahora es, tenemos que entenderlo muy claramente como la iglesia que pretende ser adoradora. Somos adoradores. Dile al que está a tu lado: somos adoradores. La hora viene. Cuando Jesús dijo: la hora viene, Jesús estaba pensando en Hechos capítulo 2, cuando el Espíritu de Dios, el día de Pentecostés,
desciende sobre los que estaban ahí reunidos, los 120, y el Espíritu Santo desciende sobre la iglesia por primera vez. La hora viene, es ese día. Ahora es desde que Jesús comenzó a caminar en la tierra. Jesús entonces es el parteaguas, es la imagen, es el ejemplo de cómo usted y yo debemos adorar en espíritu y en verdad. Ahora, aquí hay un asunto que usted y yo tenemos que diseccionar esta mañana: con espíritu o con espíritu, con espíritu de letra minúscula o con espíritu de letra mayúscula. ¿Cómo debe escribirse esta porción que ha traído confusión al cuerpo de Cristo durante muchos años? Porque hay un error en las Biblias que fueron traducidas al español, pero no es un error de ¿cómo se dice? De teología. No es un error que tenga que ver con teología. Es a la hora de traducir la palabra espíritu, la pusieron con E minúscula en lugar de con E mayúscula. Jesús aclaró entonces, póngame ahí San Juan. Jesús aclaró lo que se refería con espíritu en el versículo 24. En el versículo, después del versículo 23, el versículo 24, Jesús dice: Dios es espíritu. Dios es espíritu, refiriéndose en ese texto al Espíritu Santo. Y los que le adoran, ahí, en espíritu, ahí es el asunto de la E mayúscula o de la E minúscula. No importa que esté escrito así, porque usted y yo, a través de lo que hoy vamos a mirar, nos daremos cuenta que Dios es espíritu y que Jesús está refiriendo en ese texto que debemos de adorar en el Espíritu Santo, no en nuestro espíritu. Ahora, fíjese bien, la interpretación básica, la interpretación primaria de las palabras de Jesús deben hallarse en su aplicación más literal. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad debemos adorarlo. Ahora, no se trata entonces ahí de ninguna referencia al espíritu humano. Ustedes y yo somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Estamos aquí? Pero usted y yo también tenemos que entender que nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo está corrompido sin Cristo. Y para que necesariamente podamos ser restaurados, creemos en la teología de la restauración, para que podamos ser restaurados a lo que Dios desde el principio pensó para los seres humanos, necesitamos a Cristo en nuestras vidas. Y el que nos revela a Cristo es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces juega un rol primordial en nuestra relación con Dios. No es con mi espíritu, porque mi espíritu está contaminado, aún ahora siendo cristiano. Voy a poner un ejemplo. Tal vez salió de su casa un poco tarde o molesto porque no le dieron de desayunar, y entonces viene enojado, y en el camino viene discutiendo y viene peleado y viene haciendo cosas, y ya cuando llega aquí levanta sus manos y comienza a adorar al Señor sinceramente. Está adorando en espíritu con E minúscula, es decir, en sus emociones, en sus sentimientos, en que si siente bonito o no siente bonito, en si le agrada o no le agrada la canción, en si esa me gusta o no me gusta, en si el que canta canta bien feo o me gusta más el otro que ministra. Eso es en espíritu. Y puede decirlo sinceramente: sinceramente no me gusta cómo toca el de la guitarra, sinceramente no me gusta cómo toca el de la batería, pero eso es un espíritu humano. La samaritana era lo que hacía, los samaritanos eran lo que hacían, los fariseos eran lo que hacían, adoraban en un espíritu humano. Ahora,
No se trata entonces de ninguna referencia al espíritu humano cuando Jesús dice esto, o a la necesidad de una situación personal. Ambas son necesarias. Usted necesita abrir su espíritu para que el espíritu lo ayude a adorar, pero no es desde mi espíritu donde voy a adorar. Hoy, esta mañana, oré al Espíritu Santo para que me ayudara a explicar esto, para que Él lo explicara a su corazón, porque pareciera ahora que es un juego de palabras que nos pudiera confundir, pero en el nombre de Jesús fuera todo espíritu de confusión. Es el asunto. Lo genuino, lo real, lo verdadero tiene que ver con lo que Jesús dijo. Versículo 24 es clave porque Él dice: Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Él no establece aquí ningún contraste entre el asunto de la adoración externa y la interna. Él no dice: y si tu espíritu se siente bien, pues adóralo. Él no dice: y si tu espíritu está feliz, adóralo. Y si tu espíritu está triste, adóralo. No tiene que ver con adorar a Dios en los sentimientos más profundos de tu corazón, con tu propio espíritu. No tiene que ver con eso, no tiene que ver con esa situación. Gracias, hijo. Sino que tiene que ver, gracias, disculpe. Sino que tiene que ver con el asunto del Espíritu de Dios que está mencionando el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, no el Espíritu del hombre. Y eso debe de hacer cada uno de los que venimos a la iglesia y cada uno de los que ministran en el altar. Adorar en el Espíritu Santo, no adorar en nuestro propio espíritu. Ahora, lamentablemente en las versiones de Biblia en español, la palabra espíritu aparece sin mayúscula. Hubiera sido muy fácil, se hubiera permitido de una manera diferente a los lectores de la Biblia en español, cualquiera de las versiones, entender rápidamente el significado de lo que Jesús decía si la palabra espíritu apareciera con E mayúscula. Pero entonces, para poder entender el significado completo de lo que Jesús dijo, necesitamos ir al significado de las palabras en griego, de las palabras en arameo, etcétera, para entonces extractar la idea original de lo que Jesús está estableciendo. La adoración debe ser en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo puedo adorar en el Espíritu Santo? ¿Cómo puedo adorar en el Espíritu de Dios? Voy a dar una definición muy simple, aunque no es tan simple, porque es un trabajo, es una obra que hace el mismo Espíritu Santo. Pero le voy a dar una definición de esta manera. Usted y yo, cuando decimos adorar en el Espíritu, es por inspiración del Espíritu Santo. Por inspiración del Espíritu Santo. Es decir, estoy teniendo entonces una adoración carismática, es decir, con los dones, con las habilidades que Dios me ha dado, una adoración sálmica, porque tengo expresiones que están bíblicamente fundamentadas, como danzar, como saltar, como dar un grito de júbilo, pero tiene que ser inspirado, ¿por quién? Por el Espíritu. Porque, fíjese bien, cuando Jesús dice Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu, el contexto inmediato, la adoración en el espíritu, se establece ahí un contraste muy evidente con la adoración en el templo o en el lugar. La samaritana le dice: es que no sabemos dónde, porque nosotros adoramos aquí, los padres dicen que aquí, y ustedes los judíos adoran allá en Jerusalén. Entonces, ¿dónde es donde debemos adorar? Y Jesús le dice: no se trata de eso. No se trata de un templo, no se trata de un lugar específico o de un lugar sagrado. En el Antiguo Testamento había un lugar sagrado. Empezamos con el tabernáculo y después avanzamos con el tabernáculo de David y después llegamos al templo de Salomón y finalmente los templos que había, pero que se fueron distorsionando por no tener una
comunión, una relación, sino que se fueron convirtiendo en religiosos. Jesús entonces viene y